Rapidiño voltamos da publicidade, xa o ven, continuamos con máis cousas que contarlles neste Santiago TV e falamos agora desa teoría que defende que Cristóbal Colón era a mesma persoa que Pedro Madruga, unha teoría que defende que Cristóbal Colón era galego e unha teoría que coñece moi ben o noso seguinte convidado, Aquilino Fariñas. Aquilino, boas tardes. Hola, buenas tardes. Benvido, gracias por estar hoxe connosco para presentarnos este teu último traballo que, como digo, fala desa tese do Cristóbal Colón galego. Contanos un poquinho que che leva a pensar en que esa tese o en que ese dato é real, en que Cristóbal Colón era galego. Bien, bueno, el libro no es una idea mía, recoge una teoría existente ya, bastante antigua, de comienzos del siglo XX, cuyo creador, o bueno, cuyo descubridor, o en fin, la génesis de la cual pertenece a un erudito pontevedrés, Celso García Larriega, que es el que, bueno, investigando en antiguos archivos del Monasterio de Pollo y del Ayuntamiento de Pontevedra, descubrió la existencia de unos asentamientos notariales con el apellido Colón, que es el único dato fidedigno que existía en el siglo de documentos históricos del siglo XV, donde constase ese apellido con exactitud. Bueno, a partir de ahí él elaboró pues toda una tesis, porque se dio cuenta, investigando, que la toponimia americana, es decir, una gran parte de los nombres de los lugares que Colón descubrió en América, a medida que los iba descubriendo, pues les fue poniendo nombres correspondientes a lugares ya existentes en la área de Pontevedra, con una densidad extraordinaria para que no tuviese una razón de ser, ¿no? Ese elemento unido luego al estudio que hizo del lenguaje que Colón utilizó en muchas de sus cartas, en muchos de sus escritos, donde sin duda aparecían muchas palabras gallegas, claramente gallegas, que podrían en algunos casos confundirse con el portugués, pero que en muchos otros tenían unas características propias. Todo eso le incitó a creer en la posibilidad de que efectivamente el origen, que hasta aquel momento era relativamente dudoso, de Cristóbal Colón, podía hallarse en Pontevedra, concretamente en Pollo. Y todo eso estaba sazonado un poco por la existencia en San Salvador de Pollo de una tradición oral que hablaba de que Colón había nacido allí, es decir, existía la Casa da Cruz, el Cruceiro de Pollo, etcétera, donde una tradición oral pasada de padres a hijos, a nietos, etcétera, hablaba de una supuesta existencia de Colón allí. Ese fue el elemento, digamos, catalizador que inició la búsqueda y que luego pues, fue confirmando, como te digo, con estos documentos que encontró, con la toponimia descubridora, con el lenguaje que el descubridor utilizó, etc. Unha historia dese Cristóbal Colón galego que se recolle neste libro, Pedro Madruga, Cristóbal Colón, de Galicia al Nuevo Mundo, un libro que foi recoñecido polo Premio Atlantis de Novela Histórica. Como recibe vostede este recoñecemento? Entendo que será como un apoio máis non a esa tese, ou alo menos ao seu traballo de investigación e ao seu traballo literario tamén. Sin duda. Yo creo que tiene una cuestión interesante en ese sentido, y es que el Premio Atlantis es un premio que se concede en Madrid, y ellos en gran parte no tienen ni idea de la existencia de una teoría gallega, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, hace mucho más relevante la trascendencia del premio, porque una cosa es que la novela sea premiada, es una novela que, tendría que matizar, recoge los elementos característicos de la teoría histórica y los ficciona para hacerlos más digeribles, digamos. Bien, si la novela fuese publicada en Galicia, bueno, tendría una cierta lógica que pudiese ser premiada, porque habla de cuestiones gallegas, de la historia de Galicia del siglo XV, etc. Pero el hecho de que como tal novela histórica sea publicada por una editorial madrileña, y en ese sentido debo decir que las editoriales gallegas fueron bastante remisas a tener en consideración la publicación del libro, sin embargo esta editorial que apostó por su publicación, y curiosamente luego pues el jurado que estableció el premio la valoró en todo su sentido, tanto desde la documentación histórica, que yo creo que es uno de los elementos principales del libro, una documentación histórica muy rigurosa, que soporta un poco la ficción, que a su vez es la documentación que soporta la teoría gallega, ¿no? Quiero decir con todo esto que el hecho de que le concedan el premio, desde mi punto de vista, es muy relevante, porque es un premio alejado y concedido por personas que desconocían, me consta, en absoluto la teoría gallega del nacimiento de Cristóbal Colón, lo cual, al margen de la satisfacción personal que a mí me da el hecho de que un libro que yo he escrito sea premiado, pues me da doble satisfacción en el sentido de que la teoría gallega por lo menos sale un poco del ámbito estrictamente regional y
bueno, y se desarrolla un pouco, ou es conocida por outros ambientes. Falaba vostede, Aquilino, de datos científicos, históricos, que demostrarían esa orixe galega de Cristóbal Colón. Por que non se profundiza máis? Por que dende, non sei a quen lle compete, pero organismos, institucións públicas, gobernos, non se profundiza máis no tema e non, bueno, se consigue, digamos, dicir e plasmar nos libros de historia que Cristóbal Colón é galego? A quen non lle interesa que esa teoría siga avanzando? Bueno, yo no creo que haya ninguna conspiración histórica que justifique esa creencia, ¿no? Es decir, sí probablemente la hubo al principio, ¿no? El origen de la teoría genovesa de Cristóbal Colón, que fue un origen siempre bastante dudoso, se consolidó desde el punto de vista histórico pues en la primera parte del siglo XX, con la llegada del fascismo al poder en Italia y con Mussolini, que fue el que evidentemente pues profundizó o se preocupó notablemente de enraizar enraizar definitivamente el origen genovés de Cristóbal Colón, porque evidentemente es un elemento aglutinador para el pensamiento nacional o nacionalista político de la época, ¿no? Y a partir de ahí prácticamente quedó ya, digamos, tatuado en la idea general, la idea histórica general, que Colón era genovés. Hasta ese momento había bastantes dudas. Lo que pasa es que la historiografía española nunca se preocupó demasiado en hacer un análisis crítico y profundo. El primer impacto que sacudió un poco los cimientos de la teoría genovesa fue la aparición de Celso García de la Riega con su teoría gallega. En su momento, cuando él la descubrió, porque realmente fue así, él descubrió los documentos, descubrió la toponimia, descubrió el lenguaje que utilizó Colón y otros elementos que ahora no vienen, se alargaría mucho la historia. Cuando lo descubrió en su momento fue un impacto desde el punto de vista de los estamentos académicos de la historia española, ¿no? Tanto es así que él pronunció una conferencia, una famosa conferencia en la Real Academia de Historia en Madrid, que fue seguida por todos los medios de comunicación y ampliada hasta el extremo de que tuvo bastante repercusión fuera de España incluso, ¿no? Porque era la primera vez que se ponía en cuestión y se aportaban datos serios, porque la teoría genovesa es una teoría que también en su momento estaba bastante criticada, porque había muchas ciudades y muchos pueblos en Italia, en Génova, que también se atribuían todos al acento de Colón, con lo cual tampoco evidentemente está claro que no lo tenía muy seguro. Él sí fijaba un lugar exacto, daba documentos fidedignos, etcétera. Lamentablemente la teoría quedó impugnada a posteriori y fue lo que, digamos, produjo el rechazo desde el punto de vista académico por la impugnación a la veracidad de los documentos que de la Riega había encontrado, ¿no? Una veracidad o una duda en cuanto a su veracidad, en el sentido de que él, para publicar su libro, donde relataba toda la investigación que había seguido, estamos hablando de principios de siglo, él remarcó algunos, para que saliesen mejor en los fotograbados de la época, que era una fotografía de peor calidad, él y el fotógrafo que hizo los fotograbados para la publicación del libro remarcaron en algunos puntos algunas de las letras para que se viesen con más claridad. Claro, esto desde el punto de vista de la técnica o la ciencia histórica actual es un error fatal, que evidentemente no puede ser admitido hoy en día. En aquella época, sin embargo, era una práctica relativamente habitual. Sea como fuere, eso sirvió para impugnar definitivamente esos documentos y la teoría. Y sobre esa cuestión me gustaría añadir que hoy en día el IPC, que es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura, una asociación que existe en Pontevedra, que se llama Asociación Cristóbal Colón Galego, que es, digamos, la que ha mantenido viva la llama del posible origen de Pontevedrés o de Pollo de Cristóbal Colón. Esta asociación, que fue la custodia de esos documentos, la custodia de los documentos en realidad fue la familia de Celso García de la Riega, a través de su bisnieto Guillermo, que es el que realmente tenía los documentos en su poder. Pero en colaboración con la Asociación Cristóbal Colón Galego de Pontevedra consiguieron implicar actualmente, el año pasado, al Ministerio de Cultura español para que hiciese una investigación, ya muchas décadas después, una investigación con los métodos actuales de determinación de falsificaciones o no de documentos, de esos documentos en concreto, ¿no? Y efectivamente el Ministerio de Cultura se mostró proclive a seguir esa sugerencia que la asociación le hizo y desplazó a Pontevedra a su directora general, que es un organismo absolutamente independiente,
cogió los documentos, se los llevaron a Madrid, los tuvieron allí pues varios meses analizándolos, llegaron incluso luego en la conferencia, en la exposición que ella hizo de los métodos de tratamiento de los documentos, llegó a comentar que efectivamente habían utilizado incluso recursos de la policía científica para valorar la posibilidad de falsificación o no, y llegaron a la conclusión que los documentos eran veraces. Con lo cual, esa impugnación que en su momento se produjo, y sería muy largo hablarlo, por discrepancias más personales que estrictamente científicas, bueno, digamos que esa impugnación hoy en día se puede desimpugnar, si se puede decir la palabra, porque realmente los documentos reconocen o adoptan su total validez, la que tuvieron en su momento, pero que la historia no lo permitió. Con todo esto quiero dar un poco respuesta a la pregunta que me hacías con respecto a por qué los estudios académicos o la historiografía oficial no ha profundizado más en esta teoría que tiene un soporte real. Ese es uno de los motivos, la existencia inicial de unos documentos que fueron tachados de falsos, etc. ¿no? Contra eso, insisto, se ha ido modificando la situación hasta llegar a la situación actual en la que ese concepto parece que empieza a resquebrajarse. Uns documentos que vostede nos di se constataron como reais, non sei se estamos máis preto de que se recoñeza esa figura do Colón galego como galego, efectivamente. Sí, es decir, la teoría, lógicamente, esta es una de las, digamos, de las patas de la mesa, el reconocimiento de los documentos y, por lo tanto, el reconocimiento de la galleguidad de nacimiento de Cristóbal Colón. Luego, el suministrarle una personalidad, en este caso la de Pedro Madruga, que es otro elemento, digamos, que compone la otra pata de la teoría gallega, ya tiene otros derroteros y hay otras investigaciones y hay otras personas que investigaron esa posibilidad de unificar la personalidad de ambos, ¿no? Si aceptamos los documentos como reales y si por lo tanto aceptamos la teoría de Celso de García de la Riega como real, o por lo menos como digna de ser tenida en consideración, de ser evaluada, ¿no? Podríamos a partir de ahí analizar otros elementos que componen la teoría, y es el hecho de por qué Colón, siendo, como nos dicen en su momento, que era un navegante genovés que había nacido en una familia humilde de Génova, pudo tener las relaciones sociales que estableció en poco tiempo cuando apareció en Portugal y poco tiempo después con la corona castellana. Es difícil, o por no decir imposible, que en pleno siglo XV una persona que no tuviese o no procediese de la nobleza pudiese tener contacto con estos estamentos sociales, ¿no? Que eran la clase dirigente, etcétera. Y no solo eso, sino llegar a casarse, como ocurrió con el caso de Colón, con Filipa Muñoz de Perestrelo, que pertenecía a una de las principales familias nobles portuguesas. Eso es impensable, salvo que ese personaje, ese tal Colón, no fuese quien nos dicen que era y fuese alguien que proviniese de la nobleza, como en este caso ocurre en el caso de Pedro Madruga. A historia dá para moito, Aquilino, e de seguro que seguiremos falando desta orixe galega de Cristóbal Colón, pero hoxe, sentindo moito, non temos tempo para máis. De todas as formas, foi un auténtico placer telo recibido hoxe aquí para achegarnos un poquinho máis a esa orixe galega de Cristóbal Colón, así que cando queira volta por aquí a seguir conversando sobre este tema. Muy ben, muchas gracias. Gracias, Aquilino, boa tarde.